Así somos en Morera y Vallejo, un grupo de personas y empresas guiadas por una filosofía al servicio del cliente, responsabilidad y excelencia en la gestión, con nuestra mirada puesta en las personas y su bienestar. Un grupo multinacional con carácter y esencia andaluza, en plena expansión internacional, que mira al futuro asumiendo los nuevos retos del presente. Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a Nuestra Gente. Una semana más estamos en este lugar lleno de embrujo, como es las instalaciones del Grupo Empresarial Morera y Vallejo. Estamos en el Cortijo de la Gota de Leche, por donde vienen pues una serie de invitados, de personas cada semana, a contarnos cosas que la verdad de todos aprendemos, y hoy posiblemente aprendamos un poquito más del mundo del periodismo por la persona que nos acompaña. Hace 2 semanas Miguel Ángel Moreno ocupaba el sillón de Nuestra Gente y contestaba a nuestras preguntas. Conocíamos un poco más cómo es Miguel Ángel en el sentido periodístico. Hoy hemos invitado al director en funciones del Correo de Andalucía, Antonio Morente, y bueno, pues Antonio Morente no se ha negado a estar con nosotros, ha venido. Y ha venido rápidamente, veloz, porque nada más que tiene que bajar de una de las torres de este parque empresarial Morera y Vallejo y adentrarse aquí donde nos encontramos para que nos responda lo que le vamos a preguntar. Antonio, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, Pedro. ¿Qué tal? O sea, bien, has bajado de la redacción corriendo y has llegado aquí y automáticamente en 5 minutos, en ¿no? paracaídas casi. Estamos en el complejo empresarial. Este es el edificio principal, como tú sabes, es el Cortijo, y una de las torres que lo rodean, en la 4ª planta, en estos momentos estamos nosotros compartiendo espacio con la tele también del Correo. Un ala es del Correo periódico y el otro del Correo televisión. Una nueva etapa que ha nacido en este año 2014. Efectivamente. Después de pasar un largo peregrinar y muchas fatigas, como han pasado todos los compañeros del Correo, pero al fin y al cabo, bueno, el periódico se ha recuperado, los periodistas creo que también os habéis recuperado, y a partir de ahora ha nacido un nuevo Correo de Andalucía que va a prepararse a celebrar su 115 aniversario dentro de este año 2014, ¿no? El 1 de febrero cumplimos los 115 años, entonces, con motivo de ello, durante todo lo que es 2014 y el principio de 2015, vamos a celebrar una serie de actos, de eventos, queremos convertir esto en un acontecimiento, como ya hicimos con el 110, pues ahora con motivo del 115, que no son pocos años. Hombre, son muchísimos años. El periódico decano de la prensa sevillana, fundado por el cardenal Spínola, Marcelo Spínola, y bueno, pues ahora en manos de un empresario solvente y fuerte, como es Antonio Morera Vallejo, presidente de este grupo empresarial. Bueno, Antonio, vamos a conocerte a ti personalmente un poquito más. Tú eres una persona joven, tienes ahora la máxima responsabilidad del periódico, de lo que es la edición de cada día, sacar ese periódico adelante. Pero en ti, ¿cuándo se despierta esa vena periodística de contar lo que os sucede a tu alrededor? Pues desde pequeñillo. Una de las
Yo, de las cosas que más me gustaba, yo ya hice con un primo mío un pequeño periódico estando en EGB. Y era una cuestión, siempre me gustaba mucho por el hecho de que te permitía escribir y a la vez contar cosas que estaban ocurriendo. A mí, la vía del periodismo, a mí lo que me gustaba siempre fue la prensa, más que la radio, más que la televisión, por el hecho de poder escribir, que era una de las cosas que más me enganchaba de esta parte. Y entonces es algo que desde pequeño te gusta, pero que no asocias con que eres periodista. A mí me gustaba escribir, hacer cositas, hice hasta un pequeño periódico que se lo vendimos a los primos y a los tíos. Ah, o sea que no era gratuito. Hombre, O sea, costaba ya- 5 pesetas. Hombre, o sea Eso que tenía un trabajo. ya eras que- negociante en aquella época, ¿no? Aquello De ahí- tenía de ahí un te trabajo viene- que para qué. Claro, claro. Y Nos quedamos en un número, evidentemente. No, Ya, ya. aquel proyecto empresarial no tuvo un gran desarrollo. bueno, Pero sí fue el sembrar la semilla, quizás. Esa fue una de las cosillas que más... Una cosita que siempre estaba revoloteando y que al final acabó concretándose. o sea, tú desde pequeñito tienes claro de que lo tuyo va a ser el periodismo, pero en la rama de prensa, ¿no? De prensa, sí. No tanto... Yo lo que quería era escribir. Y por escribir acabo llegando a la cuestión del periodismo. Una de las formas que yo veo en las que se puede trabajar escribiendo es en un periódico. Ajá. Y por eso es por lo que me llama más la atención, más que por el periodismo en sí. Me gustaba más por la cuestión de escribir. Fíjate, estaba yo pensando una cosa, porque a lo largo de estos años que tenemos de vida televisiva de nuestra gente, por este sillón donde tú estás ahora mismo sentado, han pasado todos los directores del Correo de Andalucía desde que nosotros nacimos, no yo, sino el programa, ¿no? Primero estuvo Antonio Hernández Rodicio, después estuvo Diego Suárez y ahora estás tú como director en funciones. Estaba yo preguntándome que si no terminarás en la cadena SER, porque los dos han terminado en la... Partían de la... No, lo que pasa es que no, ellos venían de la cadena SER al Correo de Andalucía y después volvieron otra vez. Pero su casa real. El caso tuyo no ha sido ese, No ¿no? sé si a Juan Carlos también, a Juan Carlos Blanco. Juan Carlos Blanco también, es verdad, se me había olvidado. Buena Que también él puntualización. viene venía de otro medio, pero que él profesionalmente nació en la cadena SER también. Sí, sí, pero tú no. Tú Yo no. Tú Yo Antes de trabajar en el Correo de Andalucía, ¿dónde empiezas tu trayectoria periodística? Periodística, porque antes yo soy como los actores estos de Hollywood que te dicen trabajó en tal cosa, en tal sitio. Yo trabajaba repartiendo en un supermercado las cositas y en una floristería también, con una bici repartiendo flores. Era una vinculación muy grande con el mundo Con el mundo del periodístico. periodismo, efectivamente, vamos a decir, tenía una conexión directa. Sí, sí, sí. Mi- Hombre, el periódico se reparte y las flores y lo de la tienda también se reparte. Se repartía todo con un carrito en Los Remedios. Además había un tráfico en la calle Asunción. en Pero ahí aquella ya época. estabas estudiando... No, esto fue antes y después también mientras estudiaba. Antes de empezar a estudiar y mientras estudiaba. Y mi primera relación con un medio de comunicación fue con una emisora de radio que había en Valencina, que se llamaba Radio Guadiamar Onda al Jarafe. Ajá. Estamos hablando del verano del 89, creo recordar. Verano del 88 o del 89. Y Estuve un verano allí. ahí en la radio, ¿qué tipo de información haces? ¿Información? Hacía lo programa? informativo. Lo informativo. Con mi voz varonil y mi capacidad, vamos, lo que hacía era, hacíamos las piezas y después las locutábamos, teníamos un pequeño informativo todos los días, de lunes a viernes, y ahí es donde hice una de mis primeras cositas, junto con una radio también desaparecida, que era Radio Andalucía, que estaba en el centro, muy cerquita vuestro, cerca de... ¿De la era calle Aponte? No recuerdo, quizá por allí. Y allí teníamos un programa de Semana Santa, en el año también 88, que hacíamos a la semana durante la época de Cuaresma, con unos compañeros de... Bueno, Radio Andalucía es que después yo cuando conocí Radio Andalucía estaba en el polígono, estaba en el edificio del Correo de Andalucía, ¿no? Pero porque esta era una antigua, ¿no? Yo te estoy hablando de algo posterior. Esto fue... yo esta parte, a Radio Andalucía nunca la conocí en el antiguo edificio de la carretera María del Exacto. Correo. Pues yo siempre conocí los estudios abandonados y todo lleno de cacharros. Era uno que estaba... No recuerdo la calle, pero estaba en el centro, muy cerca vuestra. Vale. Y allí teníamos un pequeño programa con unos compañeros que estudiábamos todos juntos y hacíamos un programa semanal de Semana Santa durante la Cuaresma. Y de allí ya a lo de Radio Guadiamar Onda al Jarafe, que fue un verano
haciendo los informativos. O sea que aunque eres un periodista de prensa, todos tus comienzos han sido radiofónicos, ¿no? Sí, pero aquello era de casi en emisoras locales, pero, Sí. pero al fin y al cabo es la radio, ¿no? Sí, pero eran unos pinitos muy modestos y era circunstancialmente surgió así y así se hizo, pero no me veía yo con un gran futuro en el mundo de la radio, la verdad. ¿Y cuándo aterrizas, cuándo desembarcas en el Correo de Andalucía? ¿Cómo fueron tus comienzos y con qué persona te encontraste en aquella época cuando vas al periódico que hoy día diriges? Pues yo al periódico la primera vez que voy es en noviembre del 89, que vamos con unos compañeros a entregar el currículum y al final nos quedamos 2 o 3 haciendo reportajes de publicidad. Esto todavía se sigue haciendo, eran dentro del departamento comercial, pues ellos tienen una necesidad muchas veces de cubrir cierta información que no tiene cabida dentro de lo que es la información normal y se hacían textos publicitarios. Así estuve unos 2 o 3 meses hasta que en la primavera del 90 hice el suplemento del Viernes de Dolores que entrega el periódico todos los años. Este año, estamos hablando del año 90, y este año lo hice yo. El coordinador era Antonio Silva, que Antonio Silva era el que la Semana Santa del 90, que es cuando yo empiezo a escribir más regularmente para el periódico, haciendo temas de Semana Santa. Antonio Silva compaginaba la información de Semana Santa en el periódico con lo que era entonces, creo, la cadena Rato. Sí, porque antes tuvo su paso por la cadena SER también, ¿no? Sí, pero en aquel momento él retransmitía para la cadena Rato antes de convertirse después, con el paso del tiempo, en Onda Cero. Y aquellas Semanas Santas pues me dijeron que me hacían contrato y efectivamente un tiempo después pues ya me hicieron contrato y formalmente con contrato desde primavera del 90 en el Correo. En el 90. Del 90 para acá han pasado muchas cosas, evidentemente, ha habido muchas cosas que contar y pasas por diferentes secciones del periódico hasta llegar pues a la dirección que ocupas hoy día, ¿no? A la dirección en funciones o subdirección, como se le quiera llamar. ¿Por qué departamentos del periódico sales? Porque empiezas en un tema comercial. Yo entro en el periódico en lo que era la sección de local. Sí, es verdad que el Correo en aquellos años era muy curioso porque no tenía una sección de local propiamente dicho. Era un periódico de Sevilla y no tenía una sección que se llamara Sevilla ni que pusiera local. Nuestra estructura en aquel tiempo empezaba con una sección que se llamaba Sociedad, que el jefe era Paco Gil Chaparro. Y el director en aquellos momentos era Cardeña. Y esta sección, con el paso del tiempo, sí se convirtió en Sevilla nominalmente, pero era lo que estaba escrito, se llamaba Sociedad, pero era como si fuera local. Sí. Lo que pasa es que era una sección un poco más pintoresca porque igual te entraba desde el pleno municipal a una noticia de un pueblo a un terremoto en China. Porque todo era sociedad. Todo era sociedad. Todo lo que no era política se consideraba sociedad. Y esa sociedad se convierte después ya en local de Sevilla y estás al frente tú de esa sección. No, yo estoy allí hasta el año... en local estoy hasta el año 2000. Y en octubre del año 2000 me convierto en jefe de la sección de provincia. Ajá. Hay una reordenación dentro del periódico y me ofrecen a mí hacerme cargo de la sección de provincia, que llevaba poco tiempo, que la había puesto en marcha Jorge Molina, un compañero. Sí. Que él pasó en este momento a llevar la sección de local y al producirse el hueco en provincia pasé yo a este. Y después momento. ya pasa a la Junta de Andalucía. Sí, él se fue, él estuvo 2 años más y acabó yéndose a la Junta de Andalucía, está en la Consejería de Medio Ambiente. Bueno, conocemos un poquito ya tu trayectoria en el periódico hasta llegar a donde estás, en lo máximo, en la cúspide, teniendo que coordinar a cuántos trabajadores configuran o componen el Correo de Andalucía ahora mismo. El periódico somos 52 personas, incluyendo administración, publicidad y redacción, que es lo que tiene el grueso de compañeros, que son más de una treintena larga. Desde el año 90 para acá, cuando ya oficialmente formas parte de la familia o de la plantilla del Correo de Andalucía, o familia, ¿cuáles las 2 noticias
más impactantes que has tenido que contar? O las que más huella ya han dejado en tu trayectoria profesional. Pues que yo la haya contado o que se hayan producido durante... No, que hayas tenido que contar porque se han producido, evidentemente. Las que más... Vale, que yo haya quedan. tenido... Hombre, a mí me cogió a todos los que trabajamos en aquella época lo del asesinato de Alberto Jiménez Becerril, que aquello nos cogió... nos enteramos de madrugada, se hizo una edición especial aquel día, eran muy pocas páginas, eran tiempos muy distintos a los actuales, pues no existía internet, no había, en aquellos tiempos eran la radio y Ahora la hace prensa poco escrita. tiempo se ha conmemorado el aniversario, ¿no? Sí, 16 años ya. 16 años. Y se hizo una edición especial y aquello, muchos compañeros, prácticamente toda la sección de local, estuvimos cubriendo aquella información. Pues desde eso, en el lado positivo, la inauguración de la Expo, la inauguración en aquella época, todas las previas de la Expo fueron muy intensas, muy divertidas, porque fue un momento en el que cada 2 por 3 se inauguraba algo, que si la estación de Santa Justa, que si el aeropuerto, que si era una época de una actividad que además eras consciente que eso no se iba a volver a repetir de esta manera. Pues Bueno, se inauguró lo que prácticamente tenemos hoy, porque de la Expo para sevilla. acá poco más se ha hecho, ¿eh? Quitando el metro, poco más. Hombre, desde entonces el proyecto más gordo que tenía la ciudad ha sido el del metro, efectivamente. Y después del metro, lo único, y no es ni mucho menos comparable, han sido proyectos como el de la Z de la Encarnación o la red de carriles bici, como grandes proyectos articulados dentro de la ciudad. En lo que es la provincia sería la S40, lo único que podría acercarse al proyecto en sí. Bueno, el trocito de S40 que tenemos. Pues tenemos ya 2 trocitos y hemos licitado ya el tercero, a ver si para el 18... porque lo vamos a disfrutar nosotros. Bueno, para 2018 no sé, la previsión que pueda ya inaugurarse. Lo veo yo pelín despacito. Oye, en tu época, ya que estamos en televisiones locales de municipios de la provincia de Sevilla, en tu época del paso por ser jefe de provincia, ¿qué significa la provincia para ti? ¿Cuál es tu pueblo, tu fiesta, lo que más te haya llamado la atención? Pues mira, si me preguntas por mi pueblo es Écija, porque mi padre es de allí, entonces no es mal pueblo. Yo cuando chico los veranos los pasaba allí parcialmente y entonces un pueblo al que le tengo un cariño enorme y además parte de mi familia sigue viviendo allí. Allí tengo yo. ¿Te vas a tomar fresquito en verano? Sí, íbamos allí a quitarnos del calor y íbamos a buen sitio. Y lo que sí es que era una casa de estas antiguas con unos patios, un patio súper fresquito que le echaban el toldo y entonces la temperatura allí dentro no tenía nada que ver con lo que en cuanto asomaban la cabeza a la calle. La provincia lo que es como... una de las cosas que a mí siempre, por ejemplo, me ha llamado más la atención de la provincia, que lo he hablado con muchos alcaldes, que es que a diferencia de lo que ocurre en otras provincias, aquí los pueblos de alrededor y de toda la provincia en sí no tienen una pugna con la capital. Vamos a decir, aquí la gente dice que es de Sevilla y después especifican del pueblo que son. Pero aquí todo el mundo le tiene mucho cariño, tanto a la capital y desde la capital también a los pueblos. En otras provincias sí hay una pugna muy grande dentro de la misma provincia entre distintos municipios, entre la capital y otros municipios más importantes. No, y el sevillano de la capital vive mucho lo que ocurre en la provincia y se acerca, y la gente de provincia también vive mucho los grandes acontecimientos de Sevilla, ¿no? En la provincia, nosotros tuvimos durante 4 años casi un suplemento que se llamaba el Correo de la Provincia, que era una de las etapas que más a gusto se estaba trabajando porque se disfrutaba mucho. Se iba a hacer reportajes a los pueblos de la provincia y a personajes que normalmente no tenían su cabida en las páginas, en el día a día, en la actualidad del periódico, pero que o te enseñaban cosas que estaban a punto de desaparecer y que gracias a ellos todavía se mantenían, o al revés, te abrían las puertas de cosas que tú ni sabías que existían, desde tradiciones hasta incluso formas de trabajar u oficios ya que tienen poco desarrollo y que crees que ni existían. Y aquella época del Correo de la Provincia la recuerdo con mucho cariño.
que de hecho tú colaborabas también en aquel suplemento, con un artículo en la última página. Y la provincia lo que es, la provincia ha sido como es el área, siempre ha sido el área de descanso y el área que de la capital y el área en el que la capital también se alimentaba, me refiero, que aquí siempre, la capital siempre ha estado viviendo que si de los vinos del Aljarafe, que si de las aceitunas también de aquella época, que si del trigo es la despensa en muchos casos para muchos productos de toda España, pero siempre lo ha sido de la propia capital. Claro. O sea, que guardas un recuerdo importante de la provincia y, bueno, te he preguntado si había algún pueblo especial. Me has dicho que Écija, por aquello que es tu pueblo, pero ¿hay alguno o alguna comarca más que te guste pasear por ella, salir de vez en cuando, deleitarte por allí, cargar las pilas? Para perderte, la Sierra Norte. Tanto por los pueblos que tiene como por los alojamientos rurales que hay escondidillos muchas veces entre... Lo que pasa es que hay que tener suerte para encontrar alguno. Sí, hay pelea porque lo tienes que reservar con mucha antelación. Por ejemplo, recuerdo que allí el gran pueblo patrimonial por excelencia de la Sierra Norte, que es Cazalla, ¿no? Tienen siempre ese pequeño pulso con Constantina, a vez de cuál es, como decir, por decirlo así, la capital de la Sierra Norte, ¿no? Pero un pueblo que me llamó muchísimo la atención fue Guadalcanal. Por el hecho de estar porque lo tiene casi todo, está en esa frontera, tiene sus historietas como con las montañas que tiene alrededor, las colinas, con la antena de televisión que tenía su propia historieta, que era donde recibía la señal que permitía que viéramos la televisión en su inicio, en toda esta... Sí, todas las antenas estaban orientadas a Guadalcanal. Pero tanto en Sevilla como en la provincia de Badajoz. Sí. Porque era un centro que cubría las dos autonomías, ¿no? Pero esto además le dio muy mala fama también a Guadalcanal, porque cada vez que había un problema y se cortaba la señal, lo que salía era que había un problema en Guadalcanal. Entonces todo el mundo creía que es que había, decía, pues ahí seguro que hay un tormentón en Guadalcanal, y a lo mejor después con el paso de los años te enterabas que es que cuando salía ese cartel es que Guadalcanal no recibía la señal que le tenía que venir desde Madrid. Claro. Y el problema a lo mejor se había producido en Ciudad Real o en una provincia intermedia, pero para nosotros, dentro de nuestra... al ver ese cartel, lo asociaba a que había un problema en Guadalcanal y cogió una cierta mala fama en cuanto a que los problemas de la tele nacían en Guadalcanal. Las tecnologías ya han cambiado y, bueno, y sigue la antena allí. Sí, y operativa. Porque además ahora está compartida, también había una al lado de Canal Sur, porque cogió el mismo sitio. Es que es la mejor zona, porque al estar en alto, es una zona esta de valle. Y en Guadalcanal me llamó muchísimo la atención que siendo un pueblo pequeño tenía una gran cantidad de iglesias abandonadas. De lo que te hablaba de la grandeza que llegó a tener ese pueblo, que había ido perdiendo, como tuvo minas. Aquello fue una zona importante de producción de minería y un centro además un cruce de camino entre Badajoz, incluso Ciudad Real, en toda esa zona, pero que después vino a menos como centro, como lugar para vivir, pero huella de lo que llegó a hacer eran estas varias iglesias reconvertidas, porque una era un mercado, otra era una peña bética, era muy curioso. Bueno, yo hace poco tiempo fui a moderar una mesa redonda sobre el aceite de oliva, y ahora que me estás contando lo de la iglesia, se hizo en una iglesia que no estaba ya expuesta al culto. En Guadalcanal. En Guadalcanal. Y allí además tienen uno de los aceites más suaves de toda la provincia. Aquí, como tú sabes, depende mucho de la comarca, el tipo de aceituna que utilizan, pues te va a dar un tipo de aceite más con su propia personalidad, con sus características. Pues el de Guadalcanal es uno de los más dulces, de los más suaves. Y es difícil de cultivar, y tienen todavía que hacer mucho más por mejorar los aceites de oliva virgen extra de la sierra, porque todavía se pueden hacer grandes cosas con ellos. Bueno, hablemos para finalizar, Antonio Morente, del Correo de Andalucía. Ya lo decíamos al principio, una nueva etapa. Hemos subido contigo también, mis compañeros Rafa y Manolo, han subido a ver la nueva redacción del Correo de Andalucía. ¿Qué le pedirías tú a pueblos como Marchena, Los Palacios, Las Cabezas, Gines, Castilblanco, Utrera, etcétera, etcétera? A gente que te están viendo en ese municipio,
y gente, bueno, que a diario compra en el Correo de Andalucía. Yo, más que pedirle a ellos, normalmente nos piden ellos a nosotros, en el sentido de que, por desgracia, y tienen su parte de razón, ellos dicen siempre que salen poco. Bueno, eso sí es el permanente cantinela. Sí, es la lucha por el espacio, ¿no? Y es lo que yo intento muchas veces explicar. Estamos hablando de la ciudad y estamos hablando de 104 municipios, entonces es muy complicado que todo el mundo tenga un espacio destacado y diario en el periódico. Hombre, yo a ellos agradecerles siempre la fidelidad que han tenido con el periódico. Pues el Correo siempre se ha caracterizado por ser el que ha estado más cerca de la provincia, el que ha tenido más conexión con muchos de los pueblos. De hecho, yo creo que sigue siendo el que más información Sí, dedica lo sigue a siendo, la provincia, ¿no? Es el único que mantenemos nuestros corresponsales, somos los que tenemos más corresponsales. Esto te permite tener una información siempre más cercana porque es de alguien que vive en el propio pueblo, que está muy encima y que conoce todos los detalles. No es lo mismo que tú desde aquí, que te enteras de los grandes acontecimientos, de las noticias más importantes. Esto te permite contar las pequeñas historias, que muchas veces muchos de estos pueblos pequeños solo son conocidos o cuando toca la lotería o cuando hay un crimen. Es lo que les acaba ocurriendo. El tener una sección más dedicada a ello les permite reflejar su día a día y su realidad, al margen de grandes acontecimientos, tanto buenos o malos que pueda haber, y el ver que esa imagen que se tenía hasta no hace mucho de una provincia más rural, más casi, no digo subdesarrollada, pero con muy pendiente que había mucho por desarrollar todavía, queda mucho por hacer, pero la calidad de vida que tienen muchos de estos quisiéramos tener en Sevilla. En Sevilla capital, claro, sí. Y tanto. Bueno, pues Antonio Morente, de verdad te damos las gracias por haber bajado de tu torre y haberte... Parece así que soy un princeso escondido. No, hombre, no, digo de tu torre de Morera y Vallejo. El caballero que ha venido a rescatarme. Las instalaciones del Correo de Andalucía. Por cierto, que en este lugar, lo que pasa es que siempre sacamos la parte esta, pero este lugar ha cambiado un poquito y ya vemos esto que tenemos a nuestro alrededor, ¿qué es? Esto es la hemeroteca del periódico, del Correo. Aquí están... Pues si te digo la verdad, no sé el número de tomos que hay. Aquí están resumidos los 115 años de historia del periódico. Aquí estamos hablando de 48.000 ejemplares, lo que hay. El periódico ahora va por el número 47.000 y pico avanzado, casi 48.000. Fíjate. Y aquí los tenemos todos desde el 1 de febrero de 1899 hasta el... Estamos rodeados de historia ahora mismo. Historia, sí. Una historia además que en algunos casos el único sitio para encontrarla es aquí, porque es el único periódico que ha sobrevivido desde entonces. Algunos otros periódicos que nacieron con nosotros desaparecieron y algunos no dejaron ni huella, desapareció su archivo. Y entonces esto es una herramienta que utilizan muchos investigadores. Claro. Fíjate, tenemos historia en las paredes por los números del Correo de Andalucía y tenemos historia también por el lugar donde nos encontramos, por este cortijo de la Gota de Leche, que este lugar precisamente era una zona, porque allí al fondo era una vaquería y aquí era donde las madres recién paridas, parturientas, venían a que las monjas le diesen leche para sus niños. De ahí lo de la Gota de Leche, ¿no? Curiosamente este cortijo, el término municipal, llegaba casi hasta Valencina y Salteras, el término que pertenecía al cortijo, o sea que... Los papeles de propiedad. Los papeles de propiedad, que es una... Que era una finca en condiciones. Una finca en todo lo lado, un pedazo de finca. Antonio, muchísimas gracias, suerte con el correo, ¿vale? Muchas gracias a ti por la invitación y muchas gracias en nombre también de los compañeros. Muy bien, pues que os vaya bien y ya saben, cada día una buena costumbre, compren el Correo de Andalucía, el decano de la prensa de Sevilla. Hoy nos acompañó Antonio Morente, esta persona que ha estado este ratito con nosotros, es el director en funciones, subdirector del Correo de Andalucía. Suerte para él, suerte para todos los compañeros y nos encontramos en este mismo lugar dentro de 7 días, aquí en Nuestra Gente. Gracias, buenas noches, feliz semana y hasta la próxima.
Así somos en Morera y Vallejo, un grupo de personas y empresas guiadas por una filosofía al servicio del cliente, responsabilidad y excelencia en la gestión, con nuestra mirada puesta en las personas y su bienestar. Un grupo multinacional con carácter y esencia andaluza, en plena expansión internacional, que mira al futuro asumiendo los nuevos retos del presente.